Vamos a ver los diuréticos de asa. Entonces, ya en el video anterior vimos el mecanismo de acción o un esquema del mecanismo de acción de los diuréticos. Entonces, rápidamente, ¿en dónde funcionan los diuréticos de asa? Pues en el asa de Henle. Ahora específicamente funcionan en el segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bloquean el transportador, o el transportador que reabsorbe sodio, potasio y cloro. Entonces rápidamente aquí tenemos la arteriola aferente, aquí tenemos el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, rama descendente de la Henle, rama ascendente de la Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces aquí en la rama ascendente de la Henle, esta parte es más gruesa. Aquí tenemos un transportador por donde se reabsorbe sodio, cloro y potasio. Entonces esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Teníamos, aquí está la célula, aquí estaba la luz tubular y aquí estaba la sangre. Aquí está la sangre, aquí tenemos la luz tubular y dijimos, esta célula del segmento grueso de la rama ascendente de la Henle reabsorbe sodio, potasio y cloro y de manera indirecta promovía la reabsorción de calcio y magnesio de manera paracelular. O sea, aquí estaba la otra célula y es entre una célula y otra. Esto lo vimos en un video anterior. Entonces, los diuréticos de asa bloquean la reabsorción, bloquean este transportador. Entonces, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe potasio, ni se reabsorbe cloro. Y si no se reabsorbe potasio, no se reabsorbe calcio ni magnesio. Esto ya lo vimos en un video anterior. Entonces, aquí ponemos los efectos adversos. Tenemos hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. Y si no reabsorbemos el calcio ni el magnesio, pues tenemos hipocalcemia, hipomagnesemia. Ahora tenemos otros efectos adversos que no están relacionados con esto, que es nefritis intersticial. Este es un subtipo de falla renal aguda. También los diuréticos de asa son ototóxicos. Como los diuréticos de asa es un medicamento que contiene sulfa, los pacientes que tienen alergia a sulfa pues está contraindicados en ellos. Entonces, alergia a sulfas. Entonces, ototóxicos, alergia a sulfas y nefritis intersticial. Básicamente esto, más la alcalosis metabólica. ¿Y por qué tenemos una alcalosis metabólica? Porque, como ya vimos en otro video, si no absorbemos sodio, entonces tenemos menos sodio. Y recordemos que si una disminución del sodio activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona tiene ese efecto aquí, en la célula del túbulo colector. Entonces vamos a poner la célula del túbulo colector. Aquí está la célula del túbulo colector, aquí está la luz tubular, aquí está la sangre. La aldosterona lo que hacía era promover la reabsorción de un sodio. Aldosterona promueve la reabsorción de sodio y promueve la secreción y por tanto la excreción o de un potasio o de un hidrógeno. Entonces se reabsorbe sodio y se secreta potasio, que es la luz tubular, y por tanto se va a excretar, o se secreta un hidrógeno y por tanto se va a excretar. Entonces, si tenemos menos hidrogeniones aquí en la célula, pues vamos a tener menos hidrogeniones en la sangre. ¿Y cómo se llama una disminución de hidrogeniones? Esto es un aumento del pH. ¿Y cómo se llama un aumento del pH? Una alcalosis por una causa metabólica. Entonces, estos son los efectos adversos. Ahora, ¿cuándo vamos a dar un diurético de asa? Entonces, los diuréticos, o el diurético de asa, este es el más potente, es el diurético más potente. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Cuando queremos que disminuya el volumen sanguíneo, o sea, por medio de la diuresis. Entonces lo vamos a dar en pacientes que tengan patologías donde tienen aumento del volumen sanguíneo, digamos, patologías donde el paciente tiene edema. Entonces, patologías de aumento de volumen sanguíneo o edema. Entonces lo vamos a dar, por ejemplo, en pacientes
con falla cardíaca congestiva, porque recordemos que en la falla cardíaca lo que pasa es que al paciente le cuesta trabajo bombear la sangre, o sea, sí la bombea, pero pues le cuesta trabajo, y si disminuimos el volumen sanguíneo, pues ya el corazón se le hace más fácil, tiene menos sangre que tiene que expulsar. Entonces por eso falla cardíaca congestiva. Otra, paciente con síndrome nefrótico. Recordemos que los pacientes con síndrome nefrótico tienen, como pierden la antitrombina 3 y pues van perdiendo factores de coagulación y un montón de cosas, tienen edema. Entonces tienen edema, y bueno, más que síndrome nefrótico también hay síndrome nefrítico, o sea, en cualquier caso donde tengamos edema, como es un paciente con síndrome nefrótico, entonces le vamos a dar un diurético de asa para disminuir el edema. Entonces tenemos, aquí está un vaso sanguíneo, y el edema es acumulación de líquido aquí en el intersticio, entre una célula y otra. El edema es que tenemos líquido aquí. Entonces si damos un diurético, al dar un diurético estamos disminuyendo, o bueno, estamos promoviendo la secreción de agua, por eso es un diurético. Promovemos la secreción de agua y entonces va a disminuir el volumen sanguíneo aquí. Disminuye el volumen sanguíneo, por tanto disminuye la presión aquí. Entonces, si el paciente hace diuresis, finalmente pues va a disminuir el volumen sanguíneo, o sea, está deshidratando a las células y vamos a tener disminución del volumen sanguíneo, y si disminuye el volumen sanguíneo, entonces tenemos menos presión aquí hidrostática, intracapilar, o digamos capilar, y por tanto el líquido que está aquí en el intersticio, tenemos menos presión aquí, y recordemos que las cosas van de donde hay más presión a donde hay menos. Si tenemos menos presión aquí, el líquido se va a pasar para acá, y entonces ya no tenemos líquido aquí en el intersticio. Por eso se utiliza para tratamiento de condiciones donde tengamos edema, como el síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Entonces una disminución de la presión hidrostática aquí hace que el líquido que está en el intersticio, o sea el edema, se pase al vaso sanguíneo. Otra, paciente con edema pulmonar. Por lo mismo, si tenemos, aquí está un vaso, aquí están los capilares y aquí están los alvéolos, al darle un diurético estamos disminuyendo el volumen sanguíneo. Entonces, si disminuimos el volumen sanguíneo, aquí el paciente, este es un paciente que tiene edema pulmonar, o sea, tiene agua en los pulmones. Entonces, al darle un diurético, estamos disminuyendo el volumen sanguíneo. Si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión hidrostática aquí en el capilar, en este caso en los capilares pulmonares. Y por tanto, el líquido que está aquí en el alvéolo se va a pasar para acá. Entonces, estamos tratando el edema pulmonar. Se le está quitando el líquido que por alguna razón, sea la que sea, se quedó en los pulmones, o bueno, se metió a los pulmones. Entonces, también para tratamiento de edema pulmonar y pues también para tratamiento de hipertensión, porque si el paciente hace diuresis, ya vemos que disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, pues va a disminuir la presión. Entonces también se utiliza para tratamiento de hipertensión. Y generalmente nada más para eso, para falla cardíaca congestiva, síndrome nefrótico o nefrítico, edema pulmonar e hipertensión. Entonces, diurético de asa inhibe el transportador que reabsorbe sodio, potasio y cloro. Esto está en el segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Es el diurético más potente, o sea, se utiliza pues por eso, por su efecto diurético. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Ya vimos, estas son las indicaciones. Y sus efectos adversos es hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, alcalosis metabólica, y otra cosa que no tiene que ver con los efectos de los electrolitos, falla renal aguda, que es un subtipo, la nefritis intersticial. O sea, la nefritis intersticial es un subtipo de la falla renal aguda, porque tenemos otras. Ototoxicidad, es un medicamento que contiene sulfas, entonces cuidado con los pacientes que tienen alergia a sulfas. Y de manera paracelular, o digamos de manera indirecta, estamos inhibiendo la reabsorción de calcio y magnesio. Entonces, efecto adverso de hipocalcemia, hipomagnesemia, que también es otra cosa para la cual lo podemos utilizar. Si es un paciente que viene con hipercalcemia, con aumento de la concentración de calcio, al darle este diurético, pues estamos impidiendo la reabsorción de calcio. Entonces, estamos disminuyendo la concentración de calcio porque no se reabsorbe calcio. Entonces, también se puede utilizar en pacientes que vengan con hipercalcemia. Nos vemos en el siguiente video.